les dio autoridad para expulsar demonios y para curar todo tipo de enfermedades, nos dice el Evangelio de hoy. Y esto el Señor lo ha hecho de dos maneras. Una, de modo directo, extraordinario, por el poder de su palabra. Satanás sale de él y sigue haciéndolo con los exorcistas. Es el poder de Cristo el que libera del demonio. O, pues directamente curando, contigo hablo, levántate, toma tu camilla y echa a andar, ¿no? Lo hace directamente, liberando de demonios o curando, pues en Lourdes, en tantos lugares que se dan milagros. Vivimos en la JMJ, esta niña que fue sanada, ¿no? Que fue curada y que se ha conocido este milagro, ¿no? Estaba haciendo una novena y en ese momento de la JMJ queda sanada. Dios lo puede hacer directamente, pero Él también nos ha dado el mandato de dominad la tierra y sometedla, y quiere hacerlo también indirectamente. ¿Cómo? A través de instituciones que curan a los enfermos o de instituciones que educan a los niños para que no contraigan la esclavitud de Satanás. El orden natural y el orden sobrenatural no están enfrentados, son armónicos. Y nosotros tenemos que pedir a la vez directamente la acción de Dios y también trabajar para generar una sociedad, para generar hospitales, para generar orfanatos, escuelas, donde se ayuda a librarse naturalmente de la enfermedad por la medicina, por el estudio científico, o a librarse de una esclavitud diabólica o viciosa a través de entidades educativas. Y esto es lo que hizo el Señor con San Vicente de Paúl, que celebramos hoy. San Vicente de Paúl es un pobre campesino acomplejado y a disgusto en su pobreza, se va a buscar riqueza y honor. Empieza bastante mal. Se ordenó sacerdote con 20 años y en el tiempo que se preparaba para ser sacerdote, cuando venía su padre aldeano a verle en el lugar donde estaba con los estudiantes, gente con más dinero que él, no quería bajar a verle porque le daba vergüenza estar con su padre. Cuando le decía, vamos a dar un paseo, él iba por delante, no quería que le vieran con un pobre aldeano. Él marcha, se sube a un barco y se va a Túnez, creo que era, para buscar una herencia y a llenarse de dinero, ¿no? Y entonces cuando va para allá, los turcos conquistan ese barco y es esclavo durante varios años de un turco. Todo esto le va purificando el alma y se va dando cuenta que no puede vivir para su riqueza, ¿no? Siendo ya sacerdote. Luego cuando vuelve, él tiene una primera conversión en el que llega a decir, ¿en qué hora me ordené sacerdote? Un oficio tan terrible, tan terrible. ¿Por qué piensa eso? Porque realmente es una responsabilidad muy grande, y a veces un poco a lo loco te ordenas sin darte mucha cuenta de la responsabilidad inmensa que es tener a las almas, pero necesitaba una segunda conversión, porque el amor expulsa el temor. Y esa segunda conversión la recibe muy especialmente vinculada a su misión. Él, ya con ese corazón de misericordia, empieza a trabajar primero para una gente noble y después en un pueblecito. Y en aquel pueblo había un hombre que tenía mucha fama de santidad. Y entonces él se acercó con mucha misericordia, estaba agonizando, y aquel hombre se confesó de toda su vida. Y él se dio cuenta que si no llega a ser por esa confesión, aquel hombre con fama de santidad se hubiera condenado, porque había ocultado un pecado grave durante toda su vida por miedo a abrirse. Y él entendió que tenía que ayudar a la formación de sacerdotes para que fueran misericordiosos y no duros con el penitente, porque eso había hecho que este hombre se cerrara durante tantos años. Y ahí recibe la inspiración de fundar los sacerdotes de la misión, los padres Paules, que aquí estuvieron hace unos años haciendo una misión en Talavera. Tengo un tío que es hermano de mi padre, sacerdote Paul, que lo recuerdo perfectamente. Hace el año 2000 hubo una misión de los padres Paules que van por el mundo evangelizando con este tono de misericordia, del corazón misericordioso de Dios que sale al encuentro del pecador, hayas hecho lo que hayas hecho. Y después, en ese mismo pueblecito, hay que estar atento a los signos de Dios,
estaba celebrando la misa y vino una persona diciendo, se está muriendo de hambre una mamá viuda con varios de sus niños, no tienen nada que comer y están muriéndose de hambre. Entonces, al terminar la misa, él dio el aviso y fueron muchísimas personas a llevarles comida, a llevarles alimentos, medicinas, de manera que esa semana a esa familia se le perdieron los alimentos porque no dieron abasto a comer todo eso. Y la semana siguiente ya no había nada, ya no había quien les diera de comer. Y él entendió en ese signo natural que había una llamada sobrenatural a fundar las hijas de la caridad, que han hecho tanto bien y hacen tanto bien en el mundo, ¿no? Que es organizar la caridad. Es decir, ¿cómo librar del demonio de que por quedar bien estás dispuesto a perderte y te tienes sujeto? Sacerdotes misericordiosos, ¿cómo librar de la enfermedad, de la muerte, del hambre, religiosas que estén dispuestas a dar la vida? Orden natural, orden sobrenatural. San Vicente de Paúl ha hecho un bien inmenso en la Iglesia. En la carta del oficio de lecturas de hoy da una clave que es muy importante. Si tú estás en la oración y viene un pobre a tu puerta y sales de la oración, no temas, porque estás dejando a Cristo por Cristo. Cristo está escondido en el pobre, en el necesitado. Jesús no se enfada. Ahora, a veces tenemos que pensar alguna vez, ¿nos va a pillar alguna vez en la oración un pobre? O a lo mejor a veces tenemos que decirle al pobre, perdona un momentito, es que ahora tengo que estar con otro pobre, que es Jesús, ¿no? A veces se ha hecho dialéctica de esto y el tema es armonizar lo natural y lo sobrenatural. Porque si ahora no, San Vicente dijo que los pobres, y te dejas al pobre del sagrario, dejarás de atender a los pobres. Dejarás de trabajar naturalmente por librar de demonios y por curar enfermos si dejas de pedir sobrenaturalmente la acción de Dios estando con el pobre vecino del sagrario que es Jesús. Vamos a pedirle a San Vicente de Paúl que nos enseñe a armonizar todo esto, el orden natural y sobrenatural.